Ajá, María, le deja el intro. Hola, soy una chica que siempre tiene preparada una estaca. Mariela Hernández, @soy Mariela Hernández. Y aquí está sonando una ambulancia. Ya va. Y yo como, ¿pero aquí o allá? Aquí, ya. ¿Pasó? Ok. Ok. Y yo, y yo quiero ser el Buffy de tu Spike Bebets. Asdrúbal Pereira, @AsdrúBoy. Y bienvenidos a... Manualmente. Manualmente. ¡Woohoo! Ya, el show hecho por fanáticos Para el mundo entero. es el podcast. Me equivoqué. No importa. Hi. ¡Ay, my friend! Bueno, para los que nos están escuchando, esta no es Ivana. No, no soy Ivana. Ivana está en un recorrido por las Islas Maldivas, entonces no puede estar con nosotros esta semana. Wow. Maldiviando. Claro, aliviando. Maldiviando. Entonces, tengo a una amiga mía, la cual somos Muy amigos amigos. desde la universidad, pero no me acuerdo si fue que nos conocimos los primeros trimestres o fue como que... Sí, nos No me conocimos acuerdo. en el primer trimestre porque teníamos una clase juntos. O sea, el primer semestre vimos una clase juntos y yo Sí. dije, este chamo tiene pinta de que puede ser muy pana, así que le voy a hablar. Y te hablé. Y ahí empezó nuestra historia. Y 50 años después. Después de 10 décadas después, aquí estamos. Exactamente. Bueno, este es Marial Hernández. Hola, Mari. Hello, muy feliz de estar aquí. Muy feliz de yo tenerte en este episodio. Mariale es una comunicadora social, es fotógrafa, es editora, es diseñadora, es community, es muchas cosas. Pero Mariale también es mi co-guionista porque ella me acompañó en el proceso de crear el guión de mi corto, el anfitrión. Entonces con ella yo rebotaba mucho las ideas y ahí fue como ella y yo pudimos crear el guión, el cual aún mantengo que es muy bueno. Mantengo que creo que se mantiene ese guión. Sí, es muy buen guión, la verdad que sí. Yo creo que está bastante bien, incluso ahorita, como cortometraje de ficción. Para el momento en el que se hizo, está muy bueno. Así que a mí me gusta, soy fan. Siempre seré fan. Ya. Yeah. Yo también soy fan. Tú sabes que hay una escena en la cual no puedo hacer nada ¡Somos respecto. fanomanoides! Es un, como le dicen, un sweeper en idioma radial. Sí. Sí, total, total. Bueno, entonces ella me va a acompañar porque seguimos con nuestro especial de Halloween y hoy tenemos una excelente investigación de uno de los fenómenos más grandes de la cultura pop y la historia. Y no es la carrera fugaz de Ashley Simpson, a pesar de que sus primeros 2 álbumes aún los tengo. I know, no me juzguen. No los escucho, pero aún los tengo. Y hablaremos del vampirismo. Vamos a explorar el concepto detrás de la palabra y su paso a través de la historia, cómo se ha adaptado a través de los años en la cultura pop y cómo es visto hoy en día según nuestros ojos mortales, porque claramente no tenemos otros. Ojalá fuéramos vampiros, pudiéramos darle un poco más de insight, pero no somos, así que I van a tener know. que darse con eso. Bueno, uno es vampiro cuando está en época de tesis, pero yo sé. Claro, en esos momentos es que uno es vampiro, pero de resto nada, porque Y uno ni chupa cuando uno sangre, está... chupa estas bebidas Claro, energizantes. si te tomas un vinito y te pones mucho highlighter o iluminador, te puedes parecer a Edward Cullen a primera luz del día. Es muy, muy probable. Soy fan igual. I know. Y bueno, quiero dar una detención antes de empezar porque vamos a hablar de hechos donde se menciona el asalto sexual, asesinatos, entre otros actos inhumanos, ¿ok? No estamos apoyando estas acciones en lo absoluto, pero están en las leyendas e historias relacionadas al vampirismo. Así que este es básicamente un trigger warning antes de que empecemos porque creo que es importante mencionarlo, Es ¿ok? muy importante. Otra cosa que queremos mencionar en este trigger warning es que es probable de que pronunciemos palabras de manera incorrecta, ya que es un lenguaje que tanto Mariel como yo no hablamos como tal, entonces por ende nos disculpamos por adelantado. Bueno, nos vamos primero con la historia del vampirismo y cómo está definida la palabra según la Real Academia. Dice, conducta de la persona que actúa como un vampiro. Wow.
Wow, súper, súper, me encanta. Deep, bro. Me recuerda a la universidad, esas típicas preguntas que te hacían los profesores, no tienes ni idea de cómo contestar, así que ibas por lo literal. No te podían raspar, pero tampoco te podían poner 20. Así que Exacto, uno porque estaba es una fuente ahí. oficial, así que no puedes hacer nada al respecto. Exacto. Muy útil. Podemos pensar que esto significa resucitar de entre los muertos para merodear por la noche envuelto en una voluminosa capa negra y usar largos y desafilados dientes caninos para morder el cuello de víctimas y chuparles la sangre. Bueno, ya. Pero sin embargo, cuando el término surgió por primera vez, las cosas eran muy diferentes. De hecho, una de las primeras apariciones fue a principios del siglo XVIII en las fronteras de Austria y Hungría. Y varias fuentes afirman que no fue sino hasta 1725 que la palabra vampiro apareció escrita por primera vez en un informe de un oficial médico del ejército del Sacro Imperio Romano Germánico. El príncipe Eugene de Savoy, que no estamos seguros si le gustaba el chocolate, la verdad, que fue entre 1663 y 1736, fue considerado el general más importante de su era, tras la victoria contra el Imperio Otomano en Petrovaradín. Ay, eso me suena como a Yes. Maracaibo. Eso es de Maracaibo, ¿no, verdad? No, pero debe ser en la versión Maracaibo del Imperio Otomano. Claro, exacto. Y la Yeah. captura de Belgrado, 1717, que forzaron la firma del Tratado de Passarowitz. 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 Ok, de Passarowitz. Austria, Yes. se quedó con grandes extensiones de Serbia. Y al llegar a las tierras de los pueblos eslavos, los austriacos se encontraron con informes sobre esas extrañas criaturas que nunca antes habían oído nombrar. Sí, en el transcurso de 8 días de ese mismo año, en un pueblo llamado Kisilova, 9 personas murieron de enfermedades repentinas luego Luego, de asegurar, luego, luego de asegurar que un hombre llamado Peter Blagojevich les había visitado de noche, mordido y chupado la sangre. Honey, rico, honey. rico, rico. La verdad, pero el problema es que él había fallecido hace tiempo y enterrado exactamente hace 10 semanas. Los aldeanos pidieron permiso para exhumar su cuerpo y, como nueva autoridad del lugar, el intendente imperial austriaco Frombold estuvo presente. En ese informe que envió a Viena, tú sabes, el que escribió la palabra vampiro, escribió que vio exactamente cara, manos y pies y todo el cuerpo estaban tan bien constituidos que no podían haber estado más completos en su vida. Con asombro vi un poco de sangre fresca en su boca que, según la observación común, había chupado de las personas asesinadas por él. O sea, no se limpia. Con lo cual, al ser perforado, mucha sangre completamente fresca fluyó también de sus oídos y su boca. Y tuvieron lugar otros signos que no describió por respeto. That, eso no suena, you know, ¿Cómo? sexual. Sí, más o menos. Es mejor dejarlo así. Era muy respetuoso La en esa época. imaginación. Claro, la Exacto. imaginación. Sí, y más ahora. Y como de costumbre, para poder prevenir cualquier cosa, le clavaron una estaca en el corazón y cremaron el cuerpo. Un periódico en Viena publicó la noticia y el fenómeno se extendió. En unos pocos años, el vampirismo se convirtió en una epidemia en Europa del Este. Sucedieron más casos y muchos pensaron que el gobierno tenía que tomar cartas en el asunto, porque, o sea, alguien está chupándole la sangre a la gente, hagan algo, ¿ok? Tipo, por favor, auxilio. El emperador envió equipos de cirujanos militares para investigar y realizar autopsias y esos expertos descubrieron que los casos eran notablemente consistentes. O sea, se dieron cuenta que era en serio. Pues. Dijeron, ah, mira, Sí. como que sí era. Hay muchos huecos, hay muchos huequitos en los cuellitos. Me pregunté, ¿fue el Claro, cuello? ¡Ah! claro, Continúa. claro. El vampirismo se convirtió en una condición reconocida, atestiguada por un gran número de testigos que tenían signos y síntomas característicos, como cadáveres con sangre fresca corriendo por sus venas y en sus vísceras, sangre alrededor de la boca por haberse alimentado, porque no De sabían comida. si se estaban alimentando o no. Era como que, bueno, suponemos que sí. Creemos que se están alimentando porque no tendría otra explicación. Exacto, no Así puede que, ser jugo de fresa, no. claro, no, Sangre. no es que ellos chupaban sangre para escupirla, o sea, claramente se la estaban tragando, así que qué fuera.
También cosas como tez rosa, cuerpos regordetes, etc. Irónicamente, esta época que vio el nacimiento del vampiro occidental es la conocida como la era de la razón y la ilustración. Vos me dirás. De hecho, Sí. ese siglo también se llamó el siglo de las luces por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Calm down. Bueno, El siglo de las luces, really. bueno, ajá, déjalo ser, pobrecito. Esa gente no entendía nada. Está iluminada, básicamente. Iluminada, claro. Bueno, los vampiros en esta época fueron un tema candente. Los teólogos participaron argumentando que los vampiros eran seres físicos que demostraban la existencia de una vida futura. Pero los filósofos, por su parte, se preocupaban porque la evidencia generalizada que apoyaba la existencia de vampiros ponía en duda el valor del testimonio y la verificación de testigos oculares. Llegó hasta el nivel que hasta el filósofo francés Voltaire tuvo algo que decir sobre el tema Voltaire. Voltaire, cuando en 1764 preguntó, ¿es en nuestro siglo que existen vampiros? Son cadáveres que salen de sus tumbas por la noche para chupar la sangre de los vivos, ya sea en sus gargantas o estómagos, después de lo cual retornan a sus cementerios. Ya va, Chumbalaca, estómago. chumbalaca, chumbala. ¿Se saben Me esa entero canción? que, me entero que chupaban por estómago. Bueno, lo que sea más fácil, ¿no? Digo. O Y, sea, ¿por qué complicarnos la vida, no? O sea, si hay tanto espacio en el estómago, ¿por qué no ahí? true. ¿Por qué limitarnos al cuello? Exacto. Y si hay un sobreespacio en el estómago, entonces como que, ¿sabes? Blanco más Claro. específico. Además, si te pones a ver, es más cómodo así, porque tipo, puedes estar encima, de lado, te puedes después recostar Es sobre... más cómodo ya. Claro, es mucho más cómodo. De verdad que me parece bastante lógico. Sí. Voltaire, también, no sé cómo pronunciarlo, también mencionó Perdón, que, señor Voltaire. sí, Discúlpenos. no es Volturi, es Voltaire. Él Claro. te mencionó que mientras las víctimas palidecen y se consumen, los cadáveres que succionaron su sangre engordan, se ponen rosados y disfrutan de un excelente apetito. Es en Polonia, Hungría y otros países que los muertos se la pasan tan bien. Wow. Nunca ¡Woohoo! hemos, activos, nunca hemos escuchado una palabra de vampiros en Londres ni en París. Confieso que en ambas ciudades lo que hay son corredores de bolsa y hombres de negocios que le chupan la sangre a personas a plena luz del día, pero que corrompidos no están muertos. Shade. Claro. No. Es así, amigo, es así. Bueno, algunos investigadores atribuyeron al fenómeno a traumas masivos y engaños, otros a la dieta o al uso accidental de drogas que causan alucinaciones y algunos a enfermedades altamente contagiosas. Claro, imagínense ustedes, o sea, tú ves todo eso que pasa y tú dices, no, vamos a pensarla mejor un poquito. ¿Por qué pensar que son muertos que se levantan de la tumba cuando tranquilamente pueden estar redrogados, ¿ok? Tipo, van a estar súper Exacto. drogados, no saben lo que quieren en la vida, son gente que está desequilibrada y claramente le chupa la sangre a la gente de la barriga, porque ¿por qué no? ¿Me entiendes? Hasta yo lo haría si estuviera drogada. No, es un chiste. Exacto, porque tú sabes, drugs. Claro, pero es más fácil pensar eso, hasta yo lo pensara. Tipo, ¿quién no? Es más Otras teorías, racional. claro. Otras teorías se refieren a químicos inusuales en la Tierra que afectaban la descomposición. De hecho, la causa de algunas de las características descritas por los médicos forenses de la época podría ser precisamente la descomposición. O sea, ellos estaban claros de que no tenía que ser necesariamente ni siquiera el tema de drogas, podía ser hasta un tema de, 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 de descomposición del cadáver. O sea, hasta eso le Exacto, los estaban químicos. buscando como el sentido. Un siglo más tarde, un médico inglés llamado John William Polidori escribió la primera novela de vampiros en inglés. El vampiro fue publicado en 1819. Hizo del vampiro un aristócrata llamado Lord Ruthven, sofisticado, encantador con las mujeres de la élite y bebedor de sangre. Y de ron, supongo también, ¿no? Porque, ¿por qué no? Porque tú sabes, es más fancy. Claro, claro, o sea, ron y sangre, porque, por favor. Y O sangre allanó el con ron. camino, claro, claro, ron sangriento, alta ¿Eh? combinación, alta Trademark. combinación. Ajá. Y allanó el camino para la novela clásica de Bram Stoker, Drácula, publicada 78 años después, que voy a hacer una aclaración aquí, yo amo esa novela, es lo máximo. Es, ¿La pudiste leer? sí, sí la leí,
y me gustó muchísimo, la verdad que sí. Así que recomendada para los que quieran leer algo clásico sobre vampiros, esa es la que tienen que leer. ¿Qué más clásico que Bram Stoker? Imagínate. Exacto. Bueno, lo loco es que la Bueno, figura vampírica... ya va. Lo que pasa es que debe haber personas que creen que clásico de vampiros es Crepúsculo, estamos claros. O sea, hay gente que cree que Crepúsculo es lo más clásico en vampiros. Para esa gente lo digo, no, amigo. Bram Stoker es lo que es. Literal. O Exacto. sea, Nosferatu también está llamando. O sea, Exacto. just saying. Fuck my life. Bueno, lo loco es que la figura vampírica también fue popular muchísimo antes, en el siglo XVI. Esta fue de la mano del escritor... Oh, gosh. No sé por qué me hice esto. Suerte. Good luck. Ok. El escritor se llama Bashkard Balvasor. Es No como Bulbasaur, Bulbasaur, Balvasor. es Bulbasaur, pero vampírico. Ya. En este libro que hizo, habló sobre el vampiro Jure Grando. Pure Describió grande. un jurado grande, yes. Claro, claro. Él escribió a este aldeano de la región de Istria, en la actual zona de Croacia. Fue referido como un strigoi, que es una palabra local para algo que se parece a un vampiro y un brujo. De hecho, habían leyendas donde hablaba mucho de los strigoi. No necesariamente la palabra vampiro como tal, pero mencionaba la palabra strigoi. Grando fue un campesino que falleció en 1656, convirtiéndose después de su muerte en vampiro. La leyenda cuenta que acudía a su casa para abusar sexualmente a su viuda, que vivía horrorizada por esas visitas. Un sacerdote intentó acabar con Grando presentándose ante él con un gran crucifijo, pero fue en vano. Más tarde, algunos vecinos intentaron clavarle estacas de madera en el corazón, pero este remedio tampoco surtió efecto. Y de hecho tuvo unas consecuencias. El vampiro se vengó de sus agresores matando en la casa de cada uno a alguien. O En sea, 1672, no, bueno, quiero hacer un comentario al respecto porque me parece bastante fuerte. triste por esa viuda, porque es como, se murió mi marido y después creo que viene y me viola en las noches, ¿me entiendes? O sea, eso es demasiado triste, porque es como estás triste porque se murió y de paso estás triste porque viene y te viola de vez en cuando y ya, y se va. Exacto. O sea, me Eh, parece que es bastante perturbadora esa historia, es como, bueno. es muy perturbadora, y más cuando tú sabes que en esa época ocurrían muchos de estos casos de asalto sexual. Claro, En esa no. época era muchísimo, Es que, muchísimo, viste que en esa muy común. época era peor porque, o sea, era literalmente que la mujer existía, era para ser un objeto sexual del hombre. O sea, obviamente en esa época O era esclava. muchísimo más, exacto, esclava. O sea, era muchísimo más en esa época, pero era como algo que la gente entendía que era normal. O sea, era como, bueno, esto es lo que me toca vivir, ¿me entiendes? No, no es que había otra mentalidad. Entonces, no sé, es bastante triste igual, pero bueno. En 1672, Grando seguía en la aldea y cualquier intento de acabar con él había sido infructuoso. El párroco, sacerdote y otros 9 vecinos decidieron entonces degollar al vampiro mientras dormía, porque, o sea, que es lo mejor que podemos hacer, vamos a esperar a que se duerma y adiós. Y se dieron cuenta ahorita, Según, después. claro, claro. ¿Te imaginas que después de 40, 300 años después, como que, ¿qué si le damos mientras duerme? Ok, cool. ¿Qué tal si esperamos a que se duerma y lo matamos? Wow. Muy inteligente, señor. Deep. Según Yeah. cuenta la historia, fue Stipan Milasic el que lo consiguió después de una lucha. Al cortar la cabeza fue tanta la sangre que salió de la herida que los cubrió a todos y llenó la tumba. Solo entonces Juré Grando cayó al suelo y murió de verdad. De verdad, 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 verdad. No, no de mentirita. Me imagino que la viuda estaba ¡sí! ¡Gracias! Mi alma llorando y diciendo como que vergación, gracias. O sea, Claro. it's over. Curiosamente, ningún habitante sabe decir en cuál de las tumbas del cementerio descansa Grando. Capaz está en todas. Y esto. No sería una mala idea, de hecho. No, viste que No, hay no. películas que, o sea, hay películas de vampiros que te dicen que es mejor, o sea, era mejor como desmembrarlos, quemarlos y luego pasarles con como con una podadora de césped arriba por si acaso. Tipo, así como en Zombieland, tipo, ¿cómo es que se llama esa regla? Exacto. Double tap, el double tap. Ujú, total. Bueno, de ahí pasamos, obviamente, a las dos fuentes
de la cultura pop más importantes de los vampiros. Oh my God, están cocinando. Este, Están sorry, cocinando. me dio el olor de Juan. Sí, me dio el olor de Juan. Bueno, Ay, ¿qué están cocinando? ¿Carne fresca? Ah, no, algo frito. carne frita. Se fui yo cuando viajé a Coro. Este, ya, un poquito de sidetrack. Cuando fui a Coro, estuvimos un día a la playa y mi amiga María Carolina, hola Cartu, ella me aplicó bloqueador solar. Pues plot twist, lo aplicó tan mal que no solo me quemé, sino que me quemé y las marcas de sus manos estaban en mi piel. Wow, suena re romántico, ¿ok? Tipo una canción sale de ahí. No puedes quejarte, Asdrúbal, fue lo más romántico que te pasó en el 2020 y a todos. Todos, eso es lo que le pasó a Asdrúbal, fue lo más romántico que nos pasó a todos. Eso pasó en el 2015, 16. Ah, peor. O sea, desde hace muchos años fue esa anécdota. Bueno, estoy bien, no hay problema. Podemos continuar. Ya, bueno, las dos fuentes más grandes en cuanto a lo que es el vampirismo vienen de un libro y una película. En cuanto al libro, destacamos que es obviamente el de Bram Stoker. Se llama Drácula y fue publicado en 1897 y es sencillamente la obra más, perdón, es la obra literaria más popular derivada de leyendas de vampiros y se convirtió en la base de todo un género de literatura y cine. La novela presenta temas como papel de la mujer en la época victoriana, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo o el folclore. La obra cuenta la historia de Jonathan Harker, un abogado inglés que visita el castillo del conde Drácula en los montes de Transilvania para hacer negocios con él y es retenido como prisionero. Ahora, para escribir la novela, Stoker recurrió a innumerables fuentes históricas, incluyendo novelas victorianas inglesas. Entre sus inspiraciones está Vlad el Empalador, un tirano medieval que recibió el sobrenombre de Draculea. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con un erudito, perdón, con un erudito, Me encantó el erudito. Perdón, erudito. erudito. Volviendo. Que bring it back. Conversó con un erudito de Hungría llamado Arminius Bamberi, quien le habló de Vlad. Ahora, según la historia como tal, su nombre verdadero era Vlad el III y fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Es a menudo considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia y héroe nacional de Rumania. Rumanía. Lo felicitamos. Rumania, baby. Sí. Debido a que el Imperio Otomano le tenía reservado a los hijos de los nobles cristianos del territorio fronterizo, como Hungría, Rumania, Croacia y otros de raíz cristiana, servían de contención a las ambiciones turcas, ordenaron que los caudillos y nobles cristianos entregaran a alguno de sus hijos para ser trasladados a Estambul como rehenes. ¡Ay, qué lindo! Me llena de paz. Vlad Dracul, de ahí lo de Drácula, que en rumano significa demonio, fue un príncipe rumano perteneciente a la Orden del Dragón, que se vio obligado a entregar en 1444 a dos de sus tres hijos, entre ellos Vlad Tepes, de 13 años. Ay, pobrecito, estaba chiquito. Este tipo de secuestros tuvieron dos propósitos: asegurarse la lealtad de los caudillos vecinos y proporcionar a los niños a una educación favorable a la causa otomana. Según la historia, cuando pudo regresar a casa, descubrió que su padre murió apaleado y a su hermano, Mircea, le quemaron los ojos con un hierro candente antes de enterrarlo vivo. También me llena de paz. Ambos hechos fueron ordenados por un antiguo aliado de su padre, el conde Juan Juniandi, y por los boyardos, la aristocracia local. Debido a este hecho, el noble rumano recibió el apoyo de los turcos. Cuando Vlad fue coronado rey de Valaquia por intersección del sultán otomano, dedicó los primeros años de su reinado a vengar a su padre con los métodos más salvajes, especialmente contra los boyardos. En un episodio histórico que recuerda la boda roja de Game of Thrones, Vlad Tepes invitó a los boyardos a una cena de Pascua en 1459 que al terminar se convirtió en una masacre. Mataron a Rob, a Caitlyn, a... A todos.
A todos. Sí, porque mandó a empalar Vlad a los viejos, mientras que a los jóvenes les perdonó la vida y los envió a construir diversas fortificaciones en cuyas obras murieron la mayoría. Con la intención de borrar la disidencia de sus territorios y rebajar el poder de la nobleza, el empalador realizó ejecuciones masivas en las ciudades que se negaron a conversar con él o no pagarle tributo. Se calculó que entre los años en que él fue gobernante, mandó a ejecutar más de 60,000 personas por empalamiento y otros métodos de tortura. ¿What? Lindo, muy lindo. Y de paso, faltaba, que no le faltaba, y no le bastaba empalar a la gente ya, algunos de estos empalamientos se hacían con figuras geométricas y sentía fascinación por crear bosques de picas humanas. Mira, yo te digo una cosa, a mí siempre me ha parecido súper loco esa época de la vida, porque es que la gente estaba tan loca. O sea, era Ya, una cosa, o sea, es que cada vez que leo algo o veo una película de esas épocas, lo que me asombra es eso, o sea, la cantidad de locura que tenía la gente en la cabeza, o sea, era otro y nivel. la crueldad, y la Y la crueldad crueldad, del humano. exacto, o sea, era como que de verdad no les importaba nada, o sea, en su vida como que no tenían eso de empatía, de nada, o sea, cero empatía de nada. Entonces es Nada. súper loco, o sea, es súper, súper loco. O sea, y es como que también muestra no solo la forma como la humanidad se desarrollaba en cuanto a la vida cotidiana, sino que cómo la guerra entre diferentes facciones, diferentes Claro, países, afectaba la vida cotidiana, porque es básicamente como claro. que de mano a mano, y no es así, la vida no puede ser así. Claro, y es que precisamente por eso, porque era una época que estaba tan afectada por las guerras continuas que habían, la gente estaba toda tocada de la cabeza, y cómo no. O sea, porque por lo menos, no sé, en generaciones como esta, las personas no están acostumbradas a lo que es una guerra. Entonces tú no tienes como tan de cerca eso de ver personas morir y todo esto como que te sensibiliza. En cambio, en esa época sí, era muy normal que la gente estuviera metido en problemas y se mataran aldeas enteras o grupos de personas enteros, era muy normal. Entonces, me imagino que también por eso es que la gente tenía cero empatía, porque simplemente estaban acostumbrados a eso. Una vida más, una vida menos, total, no importa. Exacto, y vale destacar que hoy en día, ahorita no es una guerra mundial entre países, sino que es una guerra por territorios, es guerras por Claro. facciones de un mismo país, o sea, No, en esa época era quién puede más, o sea, quién es más fuerte que quién. ya. Y quién tiene más mujeres, porque obviamente machismo, patriarcado. Hombres. Hombres. Brad dejó en 1459 de pagar tributos al sultán. Junto a los ejércitos de Hungría, el empalador encabezó numerosos ataques contra el Imperio Otomano y fueron tan intensos que buena parte de la población musulmana de Constantinopla abandonó la ciudad por miedo a que fuera conquistada por Vlad. Hay que tenerle miedo a Vlad. Así y todo, el sultán Mehmed II, famoso por arrebatarles la Constantinopla a los bizantinos, contraatacó en 1462 con un ejército de 150.000 hombres y tomó la capital de Valaquia. O sea, Casi ¿dónde nada. estaban esos 150.000 hombres? ¿Dónde los sacó? O De sea, este, es un montón de gente, ¿verdad? Te tienes que entretener a toda esa gente, o sea, un montón de gente. O sea, de verdad. y habían como Ah, 4 juegos de Twister disponibles. claro, no, sí, y ajedrez y todo eso, porque si no, imagínate, o sea. Total. Ok, aunque Vlad III aguantó, la nobleza local aprovechó su debilidad para alzar a su hermano Radu, el mismo que acompañó al empalador durante su secuestro en Estambul, como rey de Valaquia. Vlad Tepe fue encerrado en la Torre Real y en 1474 Drácula fue liberado y una vez derrocado el gobierno de su hermano, reanudó la guerra. ¡Yay! ¡Más guerra! Sí. Bam Boom Bitch, the sequel. Pero durante la invasión de los turcos de 1476, Vlad Tepes fue asesinado en combate por su propia guardia, o hay otras versiones que dicen que fueron los boyardos que luchaban en su ejército, los cuales irónicamente también habían sido responsables de la muerte de su padre. Plot twist. Los turcos, por su parte, se llevaron su cabeza como trofeo a Constantinopla, donde el sultán ordenó que se colocara en una estaca para no dejar lugar a dudas sobre la suerte de su temido enemigo.
Ahora vamos a hablarles un poco de la siguiente fuente, que es la película de Nosferatu, que sabemos que muchos de ustedes la conocen porque es el clásico del cine sobre vampiros. No vamos a intentar pronunciar el nombre en alemán porque, como se habrán dado cuenta, no podemos en ninguna de sus formas. Sí, Fue una película... el episodio anterior traté de pronunciar algo en francés y yo... siempre se valora el esfuerzo. Aprecien eso, es lo más importante. Claro, hay que apreciar esas cosas. Bueno, fue una Yeah. película muda alemana de 1922 dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. Fue el primer film basado en la novela de Bram Stoker. Antes de desarrollar la idea, Murnau quiso comprar los derechos, pero no pudo hacerlo, capaz le faltaba plata, por lo que decidió filmar su propia versión, la cual tuvo un gran parecido con la historia del escritor irlandés. Lo que hizo el cineasta fue cambiar los nombres de los protagonistas, el lugar en el que se desarrolla todo y algunos detalles más. Tú sabes, cuando hacíamos trabajo en la universidad y era como que, ok, dame tu trabajo, le cambio todo. Pero le dejo lo Claro, importante. exacto. Era como, mira, el profesor no se va a dar cuenta que tenemos la misma respuesta, pero con otra caligrafía, por favor. Exacto. Hasta que el profesor se da cuenta que casualmente los dos estaban raspados de la misma manera. Y quedó como, ¿Has escuchado esos casos? Porque yo sí escuché uno. ay, amigo, a mí me pasó eso, ¿ok? Shut the front door. Lo peor es que no me pasó a mí sola. O sea, literalmente estábamos en un examen de física en 9º grado y era como uno de los exámenes más difíciles. El profesor nos dejó hacer el examen en la casa, o sea, llevarnos el trabajo a la casa. Y obviamente todo el mundo le pidió el examen al más inteligente del salón. ¿Y sabes qué pasó? Que ese día el más inteligente del salón raspó física. Entonces todos estábamos raspados. Y era como, señor, nada más te lo pedíamos hoy era tu único día que tienes que sacar 20. Y no podía ser que todos salimos igual, obviamente el profesor se dio cuenta y, o sea, es triste. ¿Sabes qué me hace gracioso? De que él hiciera con intención. Fue como que, lo quieren, ok, bueno, vamos entonces a joderlos a Yo todos porque estoy ya me están casi jodiendo. segura de que eso fue planificado porque no podía ser. Pero si fue planificado, todavía está en secreto porque yo me acuerdo que eso salió hasta en el anuario. Así que es triste. Pero That's bueno, fine. volviendo a... La historia se desarrolló en la ciudad de Wisborne, donde el joven Hodder, Gustavo con Wilhelm, y su mujer, Ellen, Greta Schroeder, Shoulder. Shoulder, Head and Shoulders, 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 Shoulder. Flounder, vivían felices, hasta que el agente inmobiliario envió a Hodder a Transilvania para cerrar un negocio con el conde Orlok, Max Schreck, de una finca cercana a la casa de la pareja. Cuando el esposo se dirigió hacia Transilvania, tuvo que dormir en una posada donde hojeó un viejo tratado sobre vampiros que encontró en su habitación, pues claramente vamos a dejarlo ahí, porque eso va a darle mucha paja a nuestros clientes. Exacto. Cuando llegó al castillo, fue recibido por el conde, una figura muy siniestra, y bueno, muy siniestra. Al otro día, Jorge amaneció con 2 marcas en el cuello y después de algunos contratiempos descubrió que el conde es en realidad un vampiro, así que comenzó a temer por la seguridad de su esposa Ellen. Y sí, ya sabíamos que el vampiro no le daba pena nada, entonces si a él le mordió el cuello, a la esposa también le iba a morder el cuello. Exacto. Y lo genial de Nosferatu es no solo obviamente el ambiente que provocaba la película, pero también el diseño de Nosferatu como tal, o sea, del conde Orlok. Era muy diferente a cualquier vampiro que se había relatado o en verdad pensado, porque cuando uno habla de vampiro usualmente lo trata es con la humanidad, pero manteniendo aún tus facciones, manteniendo todo. En cambio, el conde Orlok tenía los dedos muy alargados, sus facciones habían cambiado completamente y o sea, era una criatura, básicamente. Una criatura en... O sea, tiene sentido más, tiene mucho más sentido Nosferatu como vampiro, porque si te pones a ver, se supone que la historia dice que los vampiros estaban muertos, o sea, Yeah. en general siempre están muertos. Entonces, él sí se veía más como que estaba muerto,
pero estaba de alguna manera vivo, pero no es como los vampiros de hoy en día que van a los bailes de graduación, se van de viaje a la playa, ¿me entiendes? O sea, no. O sea, él de verdad estaba muerto y se veía que estaba muy incómodo porque estaba muerto, pero tenía hambre, ¿me entiendes? Entonces, ese es como que siento que es como el mejor ejemplo de los vampiros reales, ¿no? No como tanto así de estos vampiros que hacen mucho show. Exacto. Y te voy a decir Porque son algo, el vampiros. abrigo, mi alma, súper estable. Sí, es que, mira, es todo Fashion, una bebé. figura de la moda. Total. Trendsetter. Es más, antes de que Rosalía tuviera las uñas de 2 metros, ya las tenía Nosferatu. Exacto. O sea, history. Cuando se proyectó Nosferatu, obviamente la viuda de Bram Stoker notó las similitudes de... porque obviamente se iba a notar. Y la señora que se llama Florence no se quedó con los brazos cruzados y demandó a los creadores por plagio y por vulnerar los derechos de autor. Y claramente ella ganó el juicio. De hecho, la compañía que estuvo detrás del film, que se llamó Prana Film, se declaró en quiebra con el fin de esquivar las demandas. Y de hecho, solamente tiene a Nosferatu de crédito como la única producción cinematográfica que hizo. Después del juicio, se emitió una orden la cual obligó a destruir los negativos y todas las copias de la cinta. Sin embargo, como ya se había distribuido a toda Europa y América, se logró salvar algunas piezas, lo cual da un caso de que hubiese pasado si lograban destruir todos los negativos, hubiésemos perdido básicamente una pieza icónica y legendaria del mundo del cine. O sea, es increíble como estuvo tan cerca de perderse algo tan valioso. Sí, sí, total. Es que tú no puedes plagiarte algo así y pretender que nadie se va a dar cuenta, sobre todo porque en el momento no estaba eso de que te sacaban 5 películas de vampiro al año, ¿me entiendes? O sea, no, no pasó. Entonces, obviamente se iban a dar cuenta que fue un plagio, pero bueno. Exacto. Una pregunta, ¿cuál fue tu primera experiencia con vampiros? O sea, obviamente no cara a cara, pero... Mira, yo una vez fui a un Hey, hotel, ¿verdad? Y yo creo que a mí me hicieron algo. O sea, yo creo que yo vi uno, pero es que no estoy segura, porque no sé, I no don't sé. know, I don't know. Sí, sí, Estamos, no sé, no sé. Sí me dolía el cuello en la mañana, ¿no? Pero no sé por qué fue. you know why. Claro, exacto. Es que nunca lo vamos a saber. Ajá, ¿cuál Exacto. era la pregunta? La pregunta real. La pregunta real, sí. ¿Cuál fue tu primera película o serie en la cual viste vampiros? Te voy a contar cuál fue la primera película que yo me acuerdo que había vampiros. Es muy ¿Vampiros? cómica. Es muy cómica porque yo quisiera decirte que fue Blade, por ejemplo, pero no. Estoy siendo Mm, honesta. Es una película que se llamaba Mi oh, amigo es God. un vampiro. ¿Esa es la de Disney? ¡Sí! Tú sabes, el actor este que está, que es el que hace del hermano de Stuart Little, Oh, ¿sabes? my God. Ok. Claro. Sí. Ese niño hizo esa película, era el protagonista, y era un niño que soñaba con vampiros. Y siempre le decía a los papás, sueño con vampiros. Los papás como, ay, deja de estar jugando a los vampiros. Y conoció a un vampiro que tenía su edad, aparentemente, o bueno, se murió a su edad y por eso se parecían más o menos contemporáneos. Y el vampiro dijo, ah, mira, este chico sí es chévere, ¿por qué no somos amigos mejor? Así va, no te voy a comer, somos pana. Y se hicieron amigos. Pero esa película es muy, muy buena para, obviamente, la edad que puedas tener, ponerle que sean 8 años. Este, porque, bueno, es básicamente una familia de vampiros que se está escondiendo porque tienen que esperar a que llegue como una fecha especial en la que pasa un cometa. Tienen que hacer como un rito cuando el cometa pasa para ellos poder optar a una figura humana real. O sea, como para poder dejar de ser vampiros y pasar a una forma humana. Pero Ok. ese meteorito pasa como una vez cada 50.000 años, entonces agarrar el meteorito y hacer el rezo y todo era muy complicado. Entonces la película se trata de el niñito obviamente ayudándolos para que logren hacer eso y puedan convertirse en humanos. Y al final lo hacen igual, se convierten en humanos y quedan siendo amiguitos igual, porque aparentemente se acordaron de todo. Ya, exacto. Ok, ok. ¿Y la Cool. tuya? ¿Cuál fue la Eh, primera? A ver. la mía fue Buffy.
Claro, claro, la tuya fue Buffy, es Veía- verdad. Yo veía dos series cuando era niño, lo cual yo me acuerdo completamente, que era Caballero del Zodiaco y Buffy. Tú sabes, cosas que Sí. ve un niño, ¿Sabes que un yo niño nunca joven. vi Buffy? ¡Ah! Nunca vi Buffy. What? Sí, lo que pasa es que siento que en esa época Buffy no me llamaba mucho la atención. Yo veía más como tipo Sabrina la bruja adolescente, Ya, ¿sabes? Esa era como más mi estilo, pero Buffy, a pesar de que obviamente la pasaban en televisión y yo veía cuando la pasaban, nunca fue de yo que decir, voy a ponerme a ver Buffy. Así que no tengo experiencia con Buffy. got it. Pero ¿Y sí, eso cuál fue fue muy la bueno. película que más te gustó de vampiros? Diría, yo creo que sí, sigue siendo. 30 días de noche. Ah, esa es 30 muy días de buena. noche. 30 días de noche es muy buena. Por favor, véanla si tienen la oportunidad. Está basada en un cómic del mismo nombre y está ambientada en un pueblo de Arkansas, creo que es la cosa. Hay, una, hay un tiempo del año donde hay 30 días oscuros. O sea, de pura noche, nada de sol, nada por el estilo. Y cuando empieza ese tiempo, llega una pandilla de vampiros. Pero esos vampiros son hardcore, o sea, están muy bien diseñados, tienen uñas, no dedos, uñas largas, colmillos súper afilados, súper grandes, o sea, en verdad es impresionante. Y la secuencia donde asaltan el pueblo, my God, Sí, sí, esa película es muy buena y tiene escenas muy fuertes. Yo me acuerdo que yo la vi muy la primera fuerte, vez y estaba como, ¿qué es esto? muy buena. ¿La tuya? Supieras que por más que sea cliché, puedo decir que mi favorita, o sea, tengo dos favoritas. Tengo de vampiros, 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 voy a decir que fue Blade. Ah, Blade, yeah. Blade, porque casualmente vi el review hoy y vi la película hace poco, y de verdad que es muy buena película. Y la otra que también me gusta, más como del el culto de los vampiros y los hombres lobos, es Underworld, porque si bien tiene películas malas, las películas que son de historia como tal son muy buenas. O sea, sí tienen una historia muy chévere. Ya. Y Kate Beckinsale la da. Y sí, obvio, todos queremos ser Kate Beckinsale. Amén. Pero ajá, hay obviamente otro tipo de adaptaciones, que además de la que ya hemos saltado personales, pero hay otras que también tenemos que hablar. Sí. Si Drácula y Nosferatu fueron personajes creados para inspirarnos terror y miedo, las películas de vampiro modernas siguieron el camino opuesto, realmente. O sea, en esa época era como la gente le tenía miedo a los vampiros y ahora todos se quieren casar con uno. Total. Bram Stoker se está revolcando en la tumba. Él dijo, hasta esto me dejaron, o sea, hasta esto me dañaron la historia, no puede ser. Total. Entrevistas con el vampiro, adaptación del libro exitoso de Anne Rice. Esa película es brutal, de verdad no sé por qué no se me ocurrió ahorita cuando estamos hablando de las películas Es favoritas, porque buena, es es buena. una de mis películas favoritas, es muy buena. A mí lo que me encanta de esa película es que yo no estaba esperando que apareciera Antonio Banderas de vampiro y apareció y yo quedé, what the fuck, ¿qué hace Pero, Antonio Banderas? ey, Pelo pero, largo y siendo vampiro. pero no, no hay que quejarse. No, pero es muy extraño, que a mí me encanta, ok, vamos a hablar de esa película rápidamente, la actuación de, ¿cómo es que se llama la niña? Kristen Kristen Dunst Dunst. O sea, la actuación de Kristen Dunst a esa edad, en esa película, es brutal. es brutal. Es brutal. O sea, tú en ningún momento puedes imaginarte que realmente, o sea, cuando ya ella pasa esa etapa en la que ya es un adulto, siendo en el cuerpo de una niña, es increíble cómo de verdad ella, siendo actriz tan pequeña, le puso demasiado, o sea, es tan talentosa que tú realmente podías percibir un adulto en el cuerpo de esa niña. O sea, Ya. es demasiado cool, es demasiado cool. Entonces, bueno, hablando de precisamente Entrevista con el vampiro, la adaptación del libro de Anne Rice, invitó a tres galanes, como ya lo comentamos a uno de ellos, para que estuvieran en la película, que eran Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas. Brad Pitt, bellísimo en esa película, y Tom Cruise también. O sea, Tom Cruise, esa película es lo máximo. Ya. La película se estrenó en 1994 y nos presenta a Lestat, interpretado por Cruise, un vampiro joven que convierte a Louis de Point Dulac, Louis de Point Dulac, interpretado por Pitt, en alguno de su especie. Y esto pasa en el siglo, es siglo, 18. XVIII.
200 años después, Lewis cuenta su historia a un periodista estadounidense y explicó cómo eligió convertirse en inmortal después de sufrir la pérdida de dos personas queridas, que según el libro era su esposa y su hija. Y de ahí viene el título y una pregunta importante. ¿Prefieres ser un vampiro y jamás morirte o seguir siendo un humano y sufrir con las incertidumbres de la naturaleza? Ajá, Fuck Drupal, it. si te hicieran esa pregunta a ti, ¿qué responderías? Vampiro all the way. Total. All the way. Antihéroe. Ese sería yo. Sería muy así. Sí, lo que pasa es que yo siento que si estás en el contexto donde no tienes a nadie en tu vida, digo de tu vida como humano, yo creo que sí preferiría ser un vampiro, pero si estoy como en este momento donde tengo amigos, familia y todo, no quisiera ser vampiro y jamás morirme porque tendría que ver a todo el mundo morir y yo estar en el mismo lugar. O realmente no podría verlos, tendría que irme porque ellos no podrían darse cuenta que yo no me estoy envejeciendo ni muriendo. Entonces no creo que elegiría eso. Si estoy como él en ese momento que estaba solo, sí, pero si no, no. Ok, ok. Entiendo tu análisis. I like it. Yo porque, Yes. ajá. Yo porque quiero hacerlo yo. Porque hater, Adrubal hater. Screw humanity. Bueno, otro personaje icónico en el ámbito de los cómics, ahora nos vamos a la parte de cómics, es Blade, la cual ya comentó Mariale. Este es un personaje original de Marvel Comics que aparece por primera vez en The Tomb of Dracula, número 10, en julio del 73. Presentó una serie, este cómic, The Tomb of Dracula, presentó una serie de cazavampiros que luchaban contra el villano del mismo nombre y otras entidades supernaturales. Y Blade, bajo su nombre de Eric Brooks, un personaje secundario. Después tuvo su primera historia en solitario con Vampire Tales número 8 de diciembre del 74. Ahora, Blade no es completamente vampiro, pero tampoco es humano. Básicamente es denominado un Dhampir. Cuando nació, su madre tuvo complicaciones en el parto y le pidió ayuda a un completo extraño, quien resultó ser un vampiro malo y la asesinó. Sus enzimas alteraron el material genético del bebé, que se enteró de su historia a los 9 años de edad. Cuando Blade se enteró de lo que había sucedido, se convirtió en un cazador de vampiros. Ahora su historia ha sido contada en películas, videojuegos, series de televisión y animes, con el actor más icónico que lo ha interpretado, que ha sido Wesley Snipes, interpretándolo en 3 films, Sticky Fingers, en la serie de televisión del mismo nombre, y próximamente veremos a ganador del Oscar, Mahershala Ali, en una nueva película que estará en el MCU. ¡Woohoo! Otra aparición legendaria de vampiros fue con el film Drácula, que bueno, imagino que ya muchos de ustedes conocen ese film, que fue estrenado en 1931, dirigido por Todd Browning y con Bela Lugosi en el papel principal. De hecho, la película iba a estar protagonizada por otro actor icónico, Lon Chaney, pero este falleció a causa de un cáncer muy extraño y finalmente fue sustituido por el actor que había interpretado al conde en la obra de teatro homónima en 1927. Esta vez, Universal Pictures adquirió los derechos de los Stokers y este film fue el primero o uno de los primeros, las fuentes cambian, en formar parte del universo cinematográfico de los monstruos clásicos. Lugosi interpretó el rol de nuevo en Abbott and Costello Meet Frankenstein, 1948. Y de hecho, interpretó a Frankenstein en el primer crossover de ese universo en Frankenstein Meets the Wolf en 1943. Otro de los famosos ejemplos de vampiros se trata de Angel. Este personaje apareció por primera vez en la serie de Buffy, La Casa de Vampiros, pero fue tan exitoso que después le dieron su propia serie, que tuvo 5 temporadas desde el 99 hasta el 2004. Ángel vive en Los Ángeles y defiende la ciudad de todo el mal. La historia de él, obviamente después de las 2 temporadas, continuó igualmente como Buffy en formato de cómics, donde hay varias miniseries, one-shots, entre otras. Y de hecho, en la historia de los cómics se le unió después la cazadora de vampiros Fate, que se originó en Buffy. Otras adaptaciones de vampiros que hubieron fueron Let the Right One In, que es una película sueca, si tengo entendido eso bien, ya voy a buscar un momentico, let me do this for a minute. Sí, sueca. Got it. También una adaptación americana del film, o estadounidense, perdón,
llamada Let Me In. Batman también fue inspirado en un vampiro y el mismo Claro. Drácula apareció por primera vez en Detective Comics 31, que se publicó en julio del 39 y ambos se enfrentaron de nuevo en una película animada llamada Batman contra Drácula. Drácula también apareció en el universo de Marvel, donde se estrenó a Blade, Spider-Man, ese Hulk, Doctor enfrentó. Strange, entre otros. Drácula viajó hasta Sunnydale durante el primer episodio de la quinta temporada de Buffy The Vampire Slayer, interpretado por Rudolph Martin, quien también lo encarnó en la película Dark Prince, The True Story of Drácula, en el mismo año, y después volvió al mundo de Buffy en la miniserie de cómics Spike vs. Drácula. En 2013, Drácula tuvo su propia serie que duró una temporada con Jonathan Rhys Meyers interpretando el rol. Yo la vi. A mí me Yo gustó. no la vi, pero me dijeron que estaba buena. It was good, it was good. Bueno, otra serie basada en vampiros fue True Blood, que se estrenó en HBO en 2008 y está basada en The Southern Vampire Mysteries, una serie de novelas de Charlene Harris. Y otra también terminó horrible. Por eso. Tenía una muy buena premisa. Y tenía unos muy buenos vampiros. Claro, pero Y hay no muchas sé. sets. Por eso la veíamos todos, está claro. Estoy ultra claro. Y también otra serie basada en libros fue la de Vampire Diaries, que duró... Boring. Y esta serie de hecho tuvo 2 spin-offs que fueron The Originals y Legacy. La saga de libros de Twilight, amigos. ¿Cómo no vamos a incluir eso en este top? Escrito por Stephanie Meyer, tuvo su adaptación en film en el 2008, que todos vimos. Yo sé que todos queremos arrepentirnos de eso. Todos Pero la sabemos pregunta lo que es, fue. ¿viste las películas y leíste los libros? Sí. El único libro que no leí completo fue el último, realmente porque me dio mucha flojera, porque era muy largo y Era muy ya largo. como que cuando yo lo logré tener en mis manos ya había salido la película. No, mentira. Yo tuve el libro en mis manos, intenté leerlo, no me terminó como de enganchar suficiente para terminar de leer, así que lo dejé así y luego salió la película, la vi, entonces no terminé de leer el último. Pero sí me leí la mayoría de los libros. También hubo un film al estilo Blaxploitation llamado Blácula, que tuvo a William Marshall en el papel estelar. Y de hecho este film fue el primero en recibir el premio de mejor película de horror de los Saturn. Ha sido la influencia tan grande de los vampiros que hasta en Plaza Sésamo tienen a uno llamado el Count Von Count. Su principal cometido es enseñarle a los niños nociones de... Perdón. Un niño nociones de... Bueno, Count Von Count. Ese no era Hulk. Yo creo que te no. equivocaste y estabas hablando de Hulk. Count Von Count básicamente tiene el cometido de enseñarle a los niños nociones básicas de matemáticas y de cómo contar. También tenemos una película de lesbianas alemana del 2010 llamada We Are the Night. Por supuesto, también que destacar que la adaptación cinematográfica de Bram Stoker del 92 tuvo a Gary Oldman como el personaje principal de Drácula y también tuvo a Ken Reeves, a Winona Ryder. Fue como un elenco de estrellas básicamente que tuvo ese film. Claro. Otros vampiros populares son Master, Buffy the Vampire Slayer, Kurt Below, Salem Slot, Bunícula y Lois The Point Tulak de Vampire Chronicles, entre otros. Dios, qué problema con estos nombres, ¿no? Pero bueno, sí. El impacto de hoy en día, porque ahora tenemos que hablar de los vampiros en el hoy, en el presente, en el right now. Hoy en día existen numerosas asociaciones de vampiros, anónimas todas porque yo no sé de ninguna, pero la Asociación de Vampiros de Nueva Orleans, Voces de la Comunidad de Vampiros y en concreto la Alianza de Vampiros de Atlanta recoge una definición detallada de lo que se entendería como un vampiro real de hoy en día. Un vampiro es esencialmente un alimentador de energía o un bebedor de sangre que puede mostrar varios niveles de habilidad psíquica, mientras que la causalidad, la interpretación y a veces incluso la ortografía correcta del vampirismo se debaten. Los vampiros son generalmente individuos que no pueden mantener adecuadamente su propio bienestar físico, mental o espiritual sin tomar sangre o energía vital, a menudo humano.
sin alimentarse el vampiro se volverá letárgico, enfermizo, deprimido y a menudo sufrirá dolores o molestias físicas. Los Así que vampiros yo. a menudo, claro, todos nosotros ahorita en cuarentena, los vampiros a menudo muestran signos de empatía, emociones sensoriales, perciben auras y en general son verga. Psíquicamente. Y en general son psíquicamente conscientes del mundo que los rodea. Hasta cierto punto, los aspectos específicos del vampirismo se manifiestan de manera diferente sobre una base individual y estos matices a veces aíslan la confusión de definir el rango vampírico de habilidad y experiencia. O sea, básicamente Sí. todos en esta cuarentena son vampiros. Y más que ahora que uno pierde la noción del tiempo. Claro, claro. En cuanto a producciones de vampiros, destacamos que recientemente Netflix tuvo la serie Beowulf con Ian Somerhalder, que duró la temporada. En la serie de Van Helsing, creada por Sci-Fi, que está disponible en Netflix si la quieren ver. Penny Dreadful también con su historia de vampiros. Y también está una serie que se estrenó recientemente llamada What We Do in the Shadows, que está basada en una película de 2014 del mismo nombre. También Dracula Untold fue un film que salió en el 2014 y fue protagonizada por Luke Evans. Iba a ser el principio de una franquicia que traería de vuelta a los monstruos de Universal, pero como no fue tan exitoso como se esperaba, se decidió esperar el ahora extinto Dark Universe con el reboot de La Momia, la cual it's a no for me. Yeah. Y también en el mundo de videojuegos tenemos la saga de Castlevania, tenemos Vampire, fue un videojuego también que estuvo creo que para PC, de Vampire Masquerade, Bloodlines, que salió creo que una de las entradas de ellos recientemente, o va a salir de hecho. Otros vampiros así de videojuegos no tengo, Yo no recuerdo pero haber jugado nada de, o sea, que no fuera Castlevania de vampiros. de hecho hay un Easter egg en Red Dead Redemption 2 donde hay un caso de vampirismo. Entonces, y de hecho tú puedes encontrarte al vampiro si sigues un set de reglas exacto. Ah, no, no sabía. Pero sí, terminando el episodio, creo que el vampiro como tal es una criatura especial en la cultura pop y en la historia en general, porque en verdad el misterio que hay detrás de ello, de su creación, de sus debilidades que todos conocemos como las estacas, decapitación, exposición al sol y tal y cosa, pero es una criatura que aún así, de tantas historias que se han contado, de tantos medios que ha estado, aún sigue siendo rentable a pesar de ello. Sí, porque yo pienso que lo que tiene de ventaja el vampiro es que es un terror nocturno y la mayoría de los terrores nocturnos tienden a tener mucha vida, o sea, se puede sacar mucho material de eso y a la gente siempre tiene como esa secuela de miedo a la oscuridad. Y el vampiro siempre o siempre se le ha llamado como el príncipe de la noche en todos estos casos, ¿no? Este, entonces me parece que es como, me gustan los personajes que han habido de algunas películas, pero siento que ya a estas alturas del cine y de la televisión, no me puedo imaginar una película nueva acerca de vampiros, ¿me entiendes? Porque siento que sería demasiado fracaso, porque siento que la harían o la quisieran hacer como actualizada, millennial, ¿sabes? Algo muy, muy actual y no me parece que sea como el tono para ese tipo de personajes. No sé, no me lo imagino, pero si hablamos muy alto, capaz y Ya. sacan una. Sí, no, y también es como que el típico vampiro que hemos visto hasta hoy en día ha sido el vampiro sexy, de adolescente y tal y cosa. Yo quiero ver un vampiro al estilo Nosferatu, o sea, quiero ver criaturas, quiero ver efectos especiales, quiero ver aplicación, o sea, maquillaje como tal, o sea, Sí, lo que quiero pasa es ver que viste algo que diferente. el vampiro también, o sea, como que el vampiro original, que podemos decir que es Nosferatu, estaba hecho para eso, para incentivar miedo y ya está. Realmente no tenía otro propósito en su vida más que dar miedo y comerse a la gente. Pero después de ahí comenzaron a incluir las connotaciones románticas, la parte de liberación sexual, porque si te Sí, pones a ver, o sea, toda la vida los vampiros han sido como un símbolo de liberación sexual, o sea, tú sí, veías que tenían varias parejas,
que no estaba esa imagen de la monogamia ni nada, sino que eran libres porque vivían en simplemente ser felices chupando sangre, no tenían inspiraciones de otra cosa, ¿me entiendes? O sea, era como que eso era lo único, los vampiros eran beberse la sangre de la gente, matar personas, porque obviamente si no las matan no les puede quitar la sangre, y tener mucho sexo, y tener muchas Exacto. parejas, eso era todo. Entonces, se quedaron en la parte romántica del vampiro, donde te agregan estas historias de amor, de sexo y tal, y ahí se quedó. Entonces, por eso es que siento que más bien ha perdido fuerza como monstruo, como criatura, como miedo nocturno, porque está Eso es verdad. completamente romantizado. Inclusive llegamos al punto de romantización al extremo con Crepúsculo, que ya obviamente tú decir ahora yo quiero hacer una película de vampiros, lo último que tienes es Crepúsculo y Underworld, que Underworld tuvo cuidado con eso, porque ellos sí incluyeron sexo y sí incluyeron amor, pero tenía que ver con la historia que ellos estaban manejando, o sea, era algo natural, ¿sabes? Entre dos criaturas, no tenía nada Ujú. que ver con esto de un humano y cómo te amo yo siendo humano, ¿me explico? Entonces, no sé, yo siento que ese fue el problema. Se rompió esa parte de monstruo y terror nocturno y se quedó forever ahí todo cursi y cuchi. ¿No? Y también tu punto de que obviamente el romanticismo fue al extremo con Twilight. Creo que para mí el extremo a la liberación sexual de vampiros fue True Blood. Porque obviamente Claro, Eric, Pam, bueno, más que todo ellos dos, eran muy como que libertinaje al 100%, no importaba con claro. quién estaban, eran como que, you wanna do it? Yeah. Sí, Entonces, sí. entonces era como que el extremo de ambas producciones y se perdió como el sentido de el vampiro, que el vampiro en sí es una criatura atemorizante, que debe ser atemorizante y que obviamente está el sentido romanticismo, el sentido sexual, yes, obviamente todo está incluido en ese tipo de personaje, pero la meta final de un vampiro es que tiene que dar miedo. Sí. O sea, por eso digo que si en algún momento deciden sacar una película nueva de vampiros, tiene que ser una película mucho de terror psicológico, algo como Hereditary, como The Witch. O sea, que sea algo de terror psicológico porque Yeah. es precisamente de eso que se trata. O sea, no importa que el vampiro pueda coger con 10.000 personas, no importa que, ¿sabes? O sea, no importan esas cosas. Lo que importa realmente es cómo me vas a presentar a mí un personaje nuevo como un vampiro para que a mí me pueda volver a nacer este miedo por este monstruo que ya hoy en día no le tengo miedo, porque se ha romantizado en extremo. Bueno, de hecho, vamos a ver cómo se desarrolla eso porque ahorita está en producción una película de Drácula y va a ser dirigida por Karen Kusama, Uh -huh. que esta directora es conocida por, ya te voy a decir qué es lo que ha hecho Karen Kusama. Creo que ella ha hecho ya unas películas de horror. Help me, Google. Ah, sí, claro. Ella hizo The Invitation. Invitation es buenísima. The Invitation es muy buena película. Muy buena película. La vi Es muy buena recientemente, película. hace como un mes más o menos, y quedé impresionado. Es muy buena. Yeah. Y también hizo Jennifer's Body. A mí me gusta Jennifer's Body. Uy, yo amo Jennifer's Boy, ¿ok? Es un guilty pleasure mal. O sea, total. Es lo máximo. Entonces, es una producción que hay que esperar de Karen Bueno, y de le tenemos obviamente. fe. Tengámosle fe. Sabemos que lo va a hacer bien. Exactamente. Mariale, gracias en verdad por estar conmigo en este episodio. Me aprecio De muchísimo. nada. La pasé súper bien entre tanta teoría de vampiros. Muy útil. Total. Y no, y también es genial porque aprendimos algo que no exploramos suficiente, pues. Entonces, esa es la idea de hacer este tipo de episodios, poder como que Claro, aprender claro. algo. Sí, sí, no. No, de verdad, me gustó mucho, sobre todo porque yo creo que son cosas que uno sabe, porque toda la vida, o sea, si te gusta el cine, los videojuegos y este tipo de historias de terror, como que siempre terminas conociéndote un poco de la historia. Ujú. Pero como que tenerlo todo junto en detalle y también tener los ejemplos de las películas que se han sacado y todo eso ayuda a que la gente recuerde. Por lo menos hay gente que se le olvidó películas como La entrevista con el vampiro, Blade y todas estas películas que son muy buenas, pues ya con este The podcast, Lost bueno, Boys. Sí. claro, ya pueden decir, ah, no sé, voy a hacer un maratón de películas de vampiros a ver qué tal. Entonces está bueno. Mari, danos tus redes sociales, por favor. Bueno, chicos, pueden seguirme en Instagram, solamente tengo Instagram, es @soy.marialehernández.
Y a mí me siguen en @asduboy en Twitter e Instagram. Y nos siguen también en @fanomanoides en Twitter e Instagram. Por favor, suscríbanse a este canal, denle un like y activen la campana de notificaciones para que puedan recibir avisos de nuevos episodios y otras cosas. El próximo episodio tendremos algo genial planificado, no sé qué es aún, pero... Dibujo libre. Dibujo libre. Exacto. Entonces, esperen una nueva edición de Fanomanoides y nos escuchamos en una próxima edición. Goodbye, everybody. Bye. Bye, bye, people.